Buenas tardes, continuamos con los vídeos. En esta ocasión, en estos últimos temas que vamos a ver en el primer parcial, la materia de introducción al estudio del derecho, vamos a hablar de sanción, ¿sí? Y vamos a hablar de unos conceptos jurídicos que son fundamentales para el conocimiento de la materia. Vamos a comenzar con sanción. Y la sanción, bueno, sabemos, ¿verdad? Tenemos la idea, todas las personas en común tenemos una idea que cuando una norma no se aplica, una norma no se cumple, no se obedece, se infringe, se violenta, se viola esa regla, va a haber una consecuencia jurídica y esa consecuencia jurídica recibe el nombre de sanción. La definición de sanción en sus diapositivas se define como la conducta impuesta a quien coincide materialmente con el proceder descrito con la regla violada, ¿sí? La sanción hay algo que nos debe quedar claro, siempre debe estar conforme a lo que dice la ley. No podemos inventarnos las sanciones, no podemos inventarnos las penas. Si hay alguna norma jurídica que no tenga sanción, que pudiera suceder, ¿sí? No podemos inventarnos la sanción, ¿sí? Entonces, debe haber una regla, ¿verdad?, que impone la sanción, que impone la pena, ¿sí? Y eso es lo más relevante a la hora de hablar de sanción, ¿sí? Conducta impuesta, eso significa que la conducta que va a ser impuesta está impuesta por la ley, ¿sí? Es una conducta que en un momento dado debe estar contemplada conforme a derecho, ¿sí? Los jueces lo único que hacen es aplicar, ¿sí? Aplicar esas conductas que son impuestas porque la ley lo dice, ¿sí? ¿A quién se le aplica? Únicamente a aquellas personas que coinciden con la regla que ha sido violada, ¿sí? Con la regla que ha sido rota y quebrantada. En los tipos de sanciones hay diferentes tipos de sanciones. Regularmente pensamos, ¿verdad?, en la cárcel, pero no es la única sanción, ¿sí? La pena de cárcel, sí, es un tipo de sanción que viene a caer en el tipo que se conoce como castigo. Pero además del castigo, sí, que sería el de encarcelar a una persona, hay otros tipos de sanciones, ¿sí? La pena de encarcelamiento suele darse solo en materia penal, pero está la materia civil, está la materia mercantil, está la materia administrativa, donde hay otros tipos de sanciones, ¿sí? Los otros tipos de sanciones son el cumplimiento forzoso, la indemnización y el castigo. Son las formas simples de las sanciones, ¿sí? Repito, cumplimiento forzoso, indemnización y castigo, ¿sí? El cumplimiento forzoso se va a dar cuando dos personas, ejemplo, ¿verdad?, han realizado un contrato y una de ellas no cumple. La autoridad, ¿sí?, va a obligar a aquella parte que ha quebrantado esa norma, ¿sí?, la va a obligar a cumplir, ¿sí?, con lo que ha pactado, con lo que se obligó. Así que bueno, el cumplimiento forzoso es una sanción, ¿sí? Es una conducta impuesta, ¿verdad?, a quien quebranta, ¿sí?, la norma, a quien quebranta en este caso lo estipulado en el contrato. El concepto de indemnización, bueno, podemos decir que esta sanción tiene por objeto obtener del sancionado una prestación económica equivalente al deber jurídico primario. Aquí la indemnización es una sanción, es algo lo primero que debemos entender, ¿sí? Y esa indemnización se da en una prestación económica. Se obliga a la persona que va a ser sancionada a través de la indemnización, ¿sí?, a esa prestación económica equivalente al deber jurídico primario. El deber jurídico primario es aquella obligación que no cumplió, aquel deber que nace, ¿verdad?, de el incumplimiento de una norma, de un contrato pudiera ser, ¿sí? Podemos cuantificarla, ¿sí? Ejemplo, si tenemos el incumplimiento de un contrato por la cantidad de 10,000 pesos,
La indemnización sería esa prestación económica, sería la sanción que pudiéramos aplicar, ¿verdad? Para recuperar que aquella persona que tenía entre sus planes, ¿verdad? Por aquel contrato la cantidad de 10,000 pesos como ganancia, pues con la indemnización sería la prestación económica equivalente a ese deber jurídico primario, ¿sí? Así que bueno, con la indemnización tiene ese objeto, ¿verdad? Obtener, sí, ese no cumplimiento forzoso, sino algo equivalente, ¿sí? A lo que estaría obligado aquella persona que dejó de cumplir su obligación. Bien, y el castigo, bueno, el castigo, pues como su nombre lo indica, todos sabemos, ¿verdad? Lo que es un castigo, es una sanción indiscutiblemente, ¿sí? Pero que puede darse con una pena corporal, ¿sí? Una pena privativa de libertad, o bien, también podría imponerse una multa, ¿verdad? Podría también ser un castigo, ¿sí? Para hacer, ¿verdad? Recordar que había que cumplir un deber jurídico, ¿sí? Y que se ha dejado de cumplir este. Así que bueno, recuerden, la sanción puede darse de tres maneras, en su forma simple, ¿sí? Únicamente el cumplimiento forzoso, o una indemnización, o un castigo. Las sanciones también pueden darse en forma mixta o compleja, ¿sí? Y cuando se dan este tipo de sanciones, se combinan, ¿verdad? El cumplimiento forzoso con más una indemnización, el cumplimiento forzoso más un castigo, la indemnización más un castigo, el cumplimiento forzoso más la indemnización más un castigo, ¿sí? Pueden darse dos, es una forma mixta o compleja, ¿verdad? De sancionar a aquel quien incumplió la norma. Pues bueno, esto es todo en cuanto a sanciones. Sí, voy a dejar este vídeo aquí y vamos a el otro tema que les comenté lo vamos a ver en otro vídeo, vídeos pequeños, cortitos, para que ustedes estén pendientes, no pierdan la atención, ¿verdad? Y la concentración en los temas que se tratan. Nos vemos en el próximo vídeo.